Jueces capítulo 2, versículo 8. Si ya la tiene, dígame amén. Eso es. Algunos ahí todavía están buscando, otro en el celular. Es más rápido. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron, dice, en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó, dice, otra generación después de ellos que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que me das ahora de compartir tu palabra. Siempre, Señor, es una honra y un desafío poder compartir tu palabra y que esta, Señor, sea para nosotros verdadero alimento y comida a nuestro espíritu. Úsame ahora, Señor, para compartir con denuedo y autoridad tu verdad. Lléname de tu presencia y de tu gracia, Espíritu Santo, para que podamos ser guiados por medio de tu palabra. Nosotros, Señor, estamos dispuestos a que ella nos exhorte, nos corrija, nos consuele, nos aliente, nos direccione. Ella es nuestro sustento y necesitamos siempre una palabra de Dios sobre nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, amén, amén y amén. Me salió un gallito, me van a salir algunos gallitos. Las disculpas del caso, pero estuve compartiendo en la mañana y mi voz ahí se me aprieta un poquito. No sé si es el lenguaje técnico, pero se me va un poquito la voz. Puse como título a este mensaje: una iglesia viva. Ese es el título que lleva esta predicación. Que podamos nosotros y el Señor nos permita ser siempre una iglesia viva, llena de la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. Ese debe de ser el anhelo de todo creyente y por ende de la iglesia del Señor. Quiero comenzar relatando una experiencia personal cuando tenía alrededor de 15 años. No me juzgue por esto, lo dije en el primer culto. A veces el juicio sobre el hijo del pastor o los hijos de los pastores es muy crudo, muy fuerte. Pero yo recuerdo que a la edad de 15 años conversé con mi papá y con mucha naturalidad le planteé que yo no quería venir más a la iglesia, porque yo venía a la iglesia y me sentaba justo ahí como en el medio con mi mamá, siempre al lado de ella, y no le encontraba sentido al venir. No encontraba el por qué tenía que venir a la iglesia. Naturalmente yo a esa edad aún no había tenido un encuentro con el Señor. Había tenido vivencias con Dios, pero no había tenido aún un encuentro con el Señor que cambiara radicalmente mi vida. Por lo tanto, yo se lo planteé a mi papá. Y mi papá me escuchó, no me dijo nada, se quedó pensando, yo creo, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? No sé en verdad qué pensaba, nunca le he preguntado. Pero no estábamos acá en Santiago, estábamos en la playa. No sé si eran vacaciones de invierno, algo cercano a esa fecha puede haber sido. Y él al otro día me dijo: Eduardo, quiero que salgamos a caminar. Y me sacó a caminar ahí a la orilla de la playa. Y en aquella caminata comenzó a conversar conmigo. Y comenzó él a relatarme por primera vez para mí su testimonio, su conversión. Y comenzó a contarme cómo él se había convertido al Señor y cómo habían sido sus primeros años de haberse convertido al Señor, cómo el Señor lo llamó al ministerio, y comenzó a decirme todas sus vivencias cuando apenas tenía él 19 años y a explicarme en alguna medida
por qué amaba al Señor y por qué él tenía esta pasión de predicar al Señor y de que otros conocieran de Dios. Y me dijo, yo creo que esto quizás te va a hacer sentido del por qué para mí es importante que tú sigas yendo a la iglesia. Entiendo, me dice, que quizás no vas a tener un encuentro con Dios solo por mi testimonio, pero sí quiero que tú entiendas por qué yo amo tan profundamente al Señor. Y la verdad que como él me dijo, yo en ese momento no tuve un encuentro con Dios, pero sí entendí por qué mi papá junto a mi mamá servían al Señor y por qué amaban tanto a Dios y por qué se sentían deudores del Señor, por qué tenían una deuda con Dios y por qué querían servir al Señor y dar su vida por Él. Causó en mí un temor reverente de su servicio y de su amor al Señor. Yo continué yendo a la iglesia hasta que tuve mi propio encuentro con Dios. Lo he dicho otras veces y lo digo nuevamente, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La fe de nuestros padres nos inspira, nos motiva, es importante su testimonio, su constancia, su consagración al Señor, pero cada uno de nosotros debe de tener su propio encuentro con Dios. ¿Sí? La fe nos motiva. Si alguien me cuenta un testimonio, me motiva a creer tal vez en algún milagro, pero yo debo de tener mi propia experiencia con Dios para saber que Dios es mi sanador. Debo tener mi propio encuentro con el Señor para saber que Dios es aquel que me provee para todas mis necesidades. Otros quizás al contar sus testimonios me inspiran, me motivan a creer que si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Que si Dios tuvo misericordia de aquel varón, de aquella mujer, también va a tener misericordia hacia mi propia vida. Por lo tanto, para mí fue una experiencia que me marcó porque entendí por qué él amaba al Señor, hasta que yo tuve mi propio encuentro con Dios. Y ahí cambió absolutamente mi paradigma y mi forma de ver la vida y el servicio al Señor. Nuestra oración siempre tiene que ser que nuestros hijos no solo vivan de nuestras experiencias, sino que tengan su propio encuentro con Dios, su propia realidad con el Señor. Pero volviendo al texto, y quería ilustrar esta verdad, acabamos de leer que Josué murió, partió a la presencia del Señor. Aquel hombre que Dios usó para conquistar la tierra prometida ahora estaba en la presencia del Señor. Pero quedaban algunos ancianos, algunos hombres que conocieron a Josué, que vieron todo el mover de Dios y cómo Dios los introdujo milagrosamente a la tierra prometida. Pero una vez que ellos parten a la presencia del Señor, se produce un vacío en la historia. Y se da el periodo que nosotros conocemos como los jueces, donde Dios levanta una serie de caudillos para salvar al pueblo de Israel. Y se produce algo muy duro y muy profundo. Y dice que se levantó una nueva generación que no conocía al Señor, ni el mover, ni el poder de Dios. Una vez que estos hombres de Dios parten a la presencia del Señor, se produce un vacío. Se dejó de contar la historia del poder de Dios. Se dejó de transmitir tal vez la historia de lo que el Señor había hecho a favor del pueblo. Y se cayó en una de las desgracias más grandes que puede tener una generación, que es no conocer a Dios. No hay mayor tragedia que una generación que no conoce a Dios ni el poder de Dios, que solo conoce a Dios de oídas, que solo conoce a Dios por referencia de otros, pero que no ha tenido su propio encuentro con el Señor y su propio encuentro con el poder de Dios. Y eso es lo que sucede en este tiempo. Y pasarán casi 300 años hasta que el Señor vuelva a levantar un profeta de Dios, una voz de Dios para el pueblo.
Y eso se da con el profeta Samuel. Desde que el Señor lleva a Josué a su presencia hasta que levanta a Samuel pasarán casi 300 años donde no hay una voz de Dios certera para el pueblo. Solo hubieron atisbos, vislumbres, palabra de día domingo, pequeños brotes de lo que el Señor podía hacer, pequeñas señales del poder de Dios, de cómo Dios podía librar al pueblo. Solo hubieron pequeñas sombras del poder de Dios. Por 300 años no hubo una voz certera de Dios para el pueblo. Si ya es una tragedia que una generación no conozca a Dios, mayor tragedia es que no haya voz de Dios en medio de una nación. Porque dice la palabra, hasta que aparece Samuel, que no había voz de Dios ni visión de Dios con frecuencia. Es decir, que el pueblo estaba no siendo dirigido por el camino que Dios quería para ellos. Y no hay mayor tragedia en nuestro propio país, en nuestra nación, en nuestra América Latina, que al paso de los años y al paso del tiempo se levante una generación que no conozca al Señor y se pierda la visión y la voz de Dios en medio de nuestros templos. No hay mayor tragedia que nos pueda suceder que se pierda la presencia de Dios en medio nuestro. La presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en medio nuestro es fundamental, es trascendental para que la obra del Señor continúe y avance. No podemos hacer la obra de Dios sin la llenura del Espíritu Santo en medio nuestro. No podemos hacer la obra de Dios si Dios no está en medio de nosotros. Y yo no quiero partir a la presencia del Señor solo viendo pequeños vislumbres de lo que es la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria del Señor en mi nación, en mi generación. No quiero partir a su presencia sin haber visto la gloria de Dios manifestada en medio nuestro. Yo lo he dicho otras veces, yo me crié en los años 90 en medio de la iglesia, donde había un mover de Dios, donde quizás no éramos conscientes de lo que el Señor hacía en medio nuestro. Pero yo me crié en un mover del Espíritu Santo. Y anhelo, lo deseo, lo oro, lo lloro, ver un mover de Dios mayor aún en estos tiempos. Nuestra América lo necesita. Nuestros pueblos lo necesitan. Cuánto sufrimiento, cuánto quebranto hay en nuestra América Latina. Cuánto necesitamos hombres y mujeres con una voz de Dios para nuestras naciones. Que no los consuma ni la fama, ni el dinero, ni la popularidad, sino que puedan levantarse y mantenerse íntegros y firmes, profetizando para nuestras naciones. Porque no hay una tragedia más grande que este lugar que ahora se llena y domingo a domingo vemos la gracia de Dios, pasen los años y esto se transforme en otro edificio más en medio del centro, porque las iglesias comenzaron a disminuir y a desaparecer. Siempre la iglesia está a una generación de morir. Si nosotros no contamos la historia, si nosotros no transmitimos los principios que dan vida a una iglesia, se perderá en el tiempo lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Cada uno de nosotros hemos visto la gracia y el poder de Dios en nuestras propias vidas. ¿O yo soy el único que ha visto la mano del Señor?
¿Usted ha visto la gloria de Dios en su vida? ¿Tiene algo que testificar? Testifique. Comparta a otros. Hable a sus hijos, aunque los canse, aunque los agote. Hable a sus nietos cuando se lo llevan ahí para que lo cuide. Es que mi hija o mi hijo no cree en eso. Hable a sus nietos, porque Él se va a acordar. Mi abuela me hablaba del Señor, dirá después cuando esté predicando. Oraba por mí, yo no lo entendía, pero hasta que yo me encontré con el Señor. Sea un hombre y una mujer que comparte lo que el Señor ha hecho en su vida. Que no se pierda la historia de Dios. No nos podemos callar aquello que hemos visto y oído. Esa fue la respuesta apostólica. No podemos callarnos aquello que hemos visto y oído. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto la gracia de Dios, hemos visto lo sobrenatural de Dios. No podemos callarnos aquello que hemos visto y oído. Cada uno de nosotros es un milagro del Señor. El Señor cambió nuestra historia, nuestro destino. Yo no sé en qué estaba usted ocupado, ocupada, cuando el Señor salió a su encuentro. ¿En qué estaba afanado? ¿O en qué está afanado? Pero yo sé cómo Dios cambió el destino de mi vida. Tenía otro rumbo, otra dirección. Y el Señor salió a mi encuentro. Y cambió absolutamente los planes que yo tenía. Siempre la iglesia está a una generación de morir. Y nosotros somos responsables de que la siguiente generación conozca el poder de Dios, conozca la palabra, la escritura. Es el deber nuestro para que no vivamos tiempos tan lamentables donde no hay palabra de Dios, donde no hay visión de Dios, sino que debemos de ser buenos transmisores, transmitir lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Josué fue un hombre lleno del poder de Dios. Y fue un hombre que se levantó en medio de una generación incrédula. Se levantó porque dice la Escritura que había en él un espíritu diferente. Cuando fueron todos a espiar la tierra, Josué y Caleb dijeron: es posible conquistar la tierra. Son gigantes, sí. Tienen ejércitos, sí. Las ciudades son amuralladas, son fortificadas. Es verdad, no lo negamos. Pero nuestro Dios es más grande. El Dios que nos sacó de Egipto nos entregará también en nuestras manos todas estas ciudades y habitaremos en la tierra que Él juró a nuestro padre Abraham. Y yo lo dije, pero Josué parece que era chileno, porque se dijo una frase: los comeremos como pan, como marraqueta caliente, los vamos a comer. Porque el Señor está con nosotros. En medio de una generación incrédula, en medio de una generación que de pronto no ve posible el mover, el poder de Dios, necesitamos que se levanten hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con un espíritu diferente, con un móvil de conquistar, no para su propio nombre, sino para dar gloria al nombre de Dios. Y en medio nuestro están esos varones, esas mujeres. No mire al lado así, diga: ¿seré yo, Señor? Yo soy parte de ese ejército. Dios siempre tiene un remanente santo que permanece fiel. Porque aún en medio de estos tiempos de silencio, Dios levantaba hombres, visitaba hogares, levantó mujeres que juzgaron a Israel. En medio de estos tiempos donde no había voz de Dios, de pronto emergía un remanente fiel, un hombre fiel, una mujer fiel,
que juzgaba a Israel y le decía: esta es la voz de Dios para este tiempo. No había una plenitud de lo que Dios aún quería hacer con su nación, con su pueblo amado, pero siempre había un remanente que permanecía fiel. Siempre en medio nuestro hay un remanente que permanece fiel, que sigue orando, que sigue creyendo, que sigue buscando, que sigue arrodillándose para buscar la presencia del Señor, que sigue creyendo que Dios visitará a nuestras naciones. Y yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero ser parte. ¿Usted quiere ser parte de ese remanente santo? Cuando Elías oró al Señor, dijo: solo yo he quedado, no hay nadie más. Y la santa respuesta de Dios fue: aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Aún hay hombres y mujeres que buscan al Señor. Aún hay gente que no se rinde al sistema de este mundo y sigue viviendo en fe, consagrado al Señor. Dios tiene un remanente santo. Y yo quiero ser contado con ellos. No quiero tener el síndrome de Elías, que pensaba que solo él era justo y solo él había quedado. No, yo sé que Dios tiene en nuestra iglesia, en nuestra América Latina, hombres y mujeres que en estos momentos están consagrando su vida al Señor. Están orando. Otros que aún están extraviados, que no se han encontrado con el Señor y están esperando que se levanten hombres y mujeres a llevar la palabra y van a tener su encuentro con Dios y van a ser revolucionarios en medio de sus naciones. Yo clamo, oro al Señor por una iglesia que no se acomode, que siga yendo a buscar a aquellos que están perdidos, que siga teniendo una mirada de compasión y de amor por aquellos que aún no conocen al Señor. Que el Señor nos ayude a mirar con compasión, como Él miró a Jerusalén y se puso a llorar. Son como ovejas que no tienen pastor, dijo. Y lloró al ver a Jerusalén. Siempre Dios tiene un remanente santo. Hombres con un espíritu diferente. Hombres que se elevan por sobre su realidad y comienzan a mirar lo que Dios va a hacer. Josué fue uno de ellos. Seguía a Moisés a todo lugar. Estaba con él en todo lugar. Cuando uno comienza a ver a Josué, aparece en la historia bíblica sin una introducción previa. Solo aparece, irrumpe, como muchos hombres de Dios. Moisés cambia el nombre de Josué. Él no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Y le pone Josué. El Señor es nuestra salvación, o el Señor es salvación. Cambia su nombre, cambia su identidad. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer con cada uno de nosotros. Debe de cambiar, de transformar nuestra identidad para convertirnos en lo que Él ha soñado con cada uno de nosotros. Tenemos una nueva identidad, una nueva dignidad en Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Y eso es una constante en la vida del creyente. No es solo en el momento de la conversión. Es un desafío continuo que el Señor cambie mi identidad, cambie mi mentalidad. Y yo pueda ver como Dios está viendo cada situación, cada dificultad, cada desafío. Que Él genere en mí un espíritu diferente, una mirada distinta de la realidad que estoy enfrentando. Siempre que el Señor va a usar a un hombre o a una mujer, cambiará nuestra identidad. Siempre fue así.
El cambiar el nombre de alguien era cambiar su identidad. Y eso se debe de producir en nosotros. Debemos ser mudados en una nueva persona, tal cual como fue Saúl cuando fue ungido rey y se presentó delante de Samuel, porque andaba buscando unas asnas que se habían perdido. Samuel le dijo: el Señor te tomará como rey, y cuando vayas de regreso, la presencia del Señor vendrá sobre ti. Y así fue. Samuel iba regresando y cayó la presencia de Dios sobre él y fue lleno del Espíritu de Dios y comenzó a profetizar y a danzar lleno de la presencia del Señor. Fue un hombre ungido por Dios. Podemos después analizar su reinado, se desvía, pero Dios lo transformó para el propósito que tenía con él. Dios nos puede transformar, dar una nueva identidad para que seamos levantados en medio de nuestra generación. La importancia de hacer discípulos. Josué fue discípulo de Moisés. Participó de ese discipulado al igual como lo hizo Cristo con sus apóstoles. Fue un discipulado diario, constante, día a día. Y esa es la labor que nosotros tenemos, de hacer discípulos, de formar discípulos. Y no es una labor exclusiva del pastor, es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de predicar a Cristo y de formar discípulos para el Señor. Pero para formar a alguien, yo primero debo de ser verdaderamente un discípulo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Para formar a otra persona en el Señor y enseñarle las maravillas del Señor, debo yo primero haber sido formado por el Señor y haber conocido a nuestro Dios maravilloso. Debo ser antes que hacer. Y que en mí se ha formado Cristo. Y eso es un proceso constante, continuo, de transformación. Los apóstoles al principio de la iglesia primitiva vivieron en comunidad. Dice el relato que todos vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y por casi 7 años vivieron todos en comunidad, hasta que vino la persecución y fueron dispersados por todas partes. Pero por 7 años estuvieron juntos. Y lo que ellos hacían era replicar lo que Jesús había hecho con ellos. Les enseñaban las Escrituras y les transmitían lo que el Señor había hecho. Yo me imagino esas conversaciones. Me hubiera encantado estar ahí. Cuando ellos describían los milagros del Señor. Cuando ellos le contaban cómo el poder de Dios obraba en la vida de Jesús. Cómo fue cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pero en ese discipulado y en ese transmitir la verdad y en ese vivir en comunidad se formaron hombres tan grandes en Dios como fueron los propios apóstoles. Hombres como Esteban, hombres como Felipe el evangelista, hombres como Bernabé, que dejaron todo por la causa de Cristo, fueron formados por los apóstoles en este discipulado cercano, continuo. Y usted puede ser el formador de un hombre, de una mujer de Dios. No piense que eso no es para usted. Todos somos llamados a ser discípulos. Hubo un vientre ungido en la Escritura, Jocabed. ¿Quién es Jocabed? Muy bien. La madre de Moisés, de Aarón y de Miriam. Hombres y mujeres de Dios fueron formados por aquella mujer, que no tuvo temor al faraón, que escondió al niño,
que tuvo más temor de Dios que del edicto de Faraón, que estuvo dispuesta a dar su propia vida incluso con tal de defender al fruto de su vientre. Y lo formó en el temor de Dios. Y le enseñó quién era el Dios de Israel. Fue una mujer que está en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Los héroes de la fe. Está considerada ahí. Se cuenta su historia. Porque esa mujer fue la que inició la fe, transmitió la verdad a sus hijos. Estuvo dispuesta a ir contra la corriente, contra lo que el mundo quería, contra lo que el faraón pedía. Por lo tanto, usted en su casa, en su hogar, puede estar formando a un hombre y a una mujer de Dios, en sus nietos, en sus sobrinos. Donde usted está, puede estar formando a un hombre y a una mujer que traerá libertad espiritual por medio de la unción del Espíritu Santo a alguna nación. Así fue en la vida de Timoteo. Su madre, su abuela, transmitieron la fe que tenían en el Señor. Aquel joven que fue quizás el discípulo de Pablo más íntimo, más cercano, fue primeramente la fe en su madre y en su abuela. Por lo tanto, nosotros podemos formar en nuestro propio hogar hombres y mujeres de Dios. Pero los hijos, sí, tienen algo muy especial. No aprenden de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos y de lo que somos. Y ese es el mayor desafío. Porque la iglesia, nosotros vemos una parte de su vida. En su hogar está su intimidad. Y ahí se ve si hay una fe genuina, profunda en el Señor. Cuando nadie nos ve, nuestros hijos son nuestros propios jueces muchas veces. Por lo tanto, ahí se puede formar un hombre y una mujer de fe. Josué, ya siendo de edad avanzada, convocó al pueblo. Se había retirado ya de la vida pública. Tenía casi 110 años cuando parte a la presencia del Señor. Se había retirado ya hace casi 20 años, porque la tierra prometida ya había sido en gran medida conquistada. Pero convoca a una asamblea final, llama a todo el pueblo a reunirse en Siquem. Es el lugar donde Dios por primera vez le habló a Abraham y le dijo que haría de él una gran nación. Ahí todo originó, en aquel lugar donde todo comenzó, reunió al pueblo. 20 años ya no estaba en lo público. Nunca se tentó con ser rey sobre Israel. Él sabía que había cumplido su misión, su propósito, conquistar la tierra prometida, que otros debían de seguir. ¿Cuánta falta nos hacen hombres y mujeres así? Que entiendan cuál es su propósito en el Señor y no se desvíen porque su corazón ambiciona cosas que Dios no tiene preparado para ellos. Porque esto no se trata de hacer y hacer, se trata de cumplir la voluntad de Dios. Somos obreros del Señor. Él es el dueño y amo de la viña. Nosotros somos jornaleros. Él es el dueño. Cuando nos desviamos a hacer algo que el Señor no nos llamó a hacer, aquello no va a terminar bien. Para Dios solo cuenta lo que está dentro de su propósito y voluntad. Por eso cuando el Señor le habla a Abraham y le dice: toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, porque era el hijo que estaba dentro de la promesa de Dios, aunque Abraham había tenido otro hijo que se llamaba Ismael.
Eso es para otra predicación. Pero aquel varón de Dios convocó a todo el pueblo y se reunió en Siquem. Los convocó porque empezó a ver pequeños destellos, de pronto, de idolatría, de falta de compromiso con el Señor. Ya no era el pueblo guerrero, ya no estaban conquistando la tierra prometida. Ahora estaban en este reposo que había traído estos años de paz y de prosperidad. Pero estos reposos trajo consigo que muchos se olvidaran de que dependían del Señor, porque ya estaban asentados en cada ciudad que habían conquistado. Y comenzaron a olvidarse del Dios que los llevó a conquistar aquella tierra prometida. Por lo tanto, Él los junta y les recuerda lo que el Señor había hecho a favor de ellos, cómo los había librado de los egipcios al abrir el Mar Rojo, cómo les había dado la promesa a Abraham su padre de que serían una gran nación, cómo los ayudó a conquistar las diferentes ciudades fortificadas. A veces debemos de recordar lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, porque nos podemos olvidar que lo que somos es por la gracia de Dios. Quizás uno dice, no, jamás, nunca me olvidaré de lo que el Señor ha hecho. Nos olvidamos. Porque estamos en la aflicción, nos olvidamos, o porque estamos en la bendición, demasiado ocupados en lo temporal y no en lo eterno, y nos comenzamos a olvidar del Señor que nos dio aquella bendición. Solo somos administradores de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Yo no soy dueño, Él es el dueño. Yo solo administro lo que Él me ha dado. Y como Él es el dueño, en algún momento puede ser quitado. Dependo del Señor. Cuando uno no se olvida de quién era y lo que Dios ha hecho, siempre será un hombre y una mujer dependiente de Dios. Y somos un pueblo llamado constantemente a avanzar en lo espiritual, a conquistar en lo espiritual. No somos llamados a este reposo, a este letargo espiritual, a vivir en esta tranquilidad espiritual. No, somos llamados a conquistar en el nombre del Señor, a avanzar en el nombre de Jesús, a desafiarnos constantemente para dar gloria al nombre de Dios. Ser creyente es un desafío constante y continuo. Así lo enseña Jesús. Vamos a ser perseguidos por creer en el nombre del Señor. Vamos a ser resistidos por testificar a Cristo. Es parte, viene ahí. El Señor lo dijo, no lo escondió. No hay una letra chica acá. No, Él lo dijo. Por lo tanto, nosotros debemos de constantemente desafiarnos en lo espiritual. ¿Qué desafío espiritual tiene para este año que está comenzando? Predicar, conocer más al Señor, poder discipular a alguien, alcanzar a un familiar, algún amigo que aún no conoce al Señor. ¿Qué se ha puesto como meta en lo espiritual? Entregar más tiempo al Señor, servir al Señor. Estoy demasiado ocupado en mis propios asuntos y no tengo tiempo para servir al Señor. Por eso Josué reúne al pueblo y les recuerda lo que el Señor ha hecho y los lleva a un compromiso, que sirvan al Señor. Y todos responden que lo harán, que así será, que no se olvidarán del Señor. Pero la historia ya la conocemos. Viene este periodo después de silencio. Y yo en esto estoy quebrantado y le he dicho varias veces que no se pierda la voz de Dios en medio de nuestras naciones.
que pasen los años y la iglesia del Señor continúe firme, avanzando. Porque pueden estar llenos nuestros templos, pero si nos olvidamos del Señor, dejamos de buscar su rostro, dejamos de anhelar su presencia, dejamos de anhelar su manifestación sobrenatural, nuestros templos poco a poco empezarán a quedar vacíos y se levantará otra generación que no ha conocido a Dios ni el poder de Dios en medio nuestro. Y no hay desgracia más grande que vivir sin una voz de Dios para nuestras naciones. Otros países donde hubo avivamiento, las grandes iglesias son museos. Ya no hay ese avivamiento. Donde iban miles de personas cada fin de semana, están vacías. Y solo se puede leer la historia en libros. Ya no hay quien se levante y diga: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y ponte de pie. Necesitamos hombres y mujeres ungidos, llenos del Espíritu Santo, para los desafíos que tiene la iglesia. Y siempre usted me va a escuchar hablar de avivamiento. Y lo creo, lo sueño, lo oro, lo pido para nuestra América Latina. Porque yo no quiero vivir en este letargo espiritual. El avivamiento nos saca de nuestra comodidad. Quiebra esquemas, transforma el culto, quiebra todo. Y necesitamos que esos momentos de visitación de Dios se produzcan en nuestras naciones. Lo necesitamos. Póngase de pie.